Problema de aplicación del principio de Arquímedes. Dice que dejo caer una esfera en el agua. Vamos a poner aquí el nivel del agua. Y yo voy a soltar una esfera de un material desconocido. Entonces yo suelto la esfera y esa esfera resulta que se sigue hundiendo y se hunde con cierta aceleración. Dice que se hunde con una aceleración de 6.2. ¿Por qué se hunde? Sencillo, si tengo dos fuerzas, en este caso empuje y peso, significa que el peso es mayor que el empuje y por eso esa esfera no puede flotar. Entonces, primera parte. El empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado. Esto va a ser igual a masa de líquido desalojado por gravedad. Tenemos entonces que la masa de líquido desalojado, densidad de líquido por volumen de líquido desalojado por gravedad. Cuando está el objeto totalmente hundido, el volumen del líquido desalojado es el volumen del objeto. Entonces tengo densidad de líquido, volumen del objeto y gravedad. Tenemos la primera parte aplicando Arquímedes, número 1. Número 2, el peso. El peso del objeto, me refiero a este, peso del objeto, es la masa del objeto por gravedad. Ya aprendimos en varios problemas que la masa del objeto la puedo expresar como densidad del objeto, volumen del objeto, por gravedad. Como tercer paso, ya la sumatoria de fuerzas no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a masa por aceleración, porque la esfera está acelerada. ¿Qué fuerza va primero? La mayor, la que está llevando el objeto al fondo del río, si es que es un río. W del objeto menos empuje es igual a m, hablamos de la masa del objeto, por aceleración. Entonces tenemos el peso del objeto, densidad del objeto, volumen del objeto por gravedad, menos el empuje, densidad del líquido, volumen del objeto por gravedad, es igual a masa. ¿La masa de quién? Del objeto. Y ya vimos que hay que reemplazarla con densidad por volumen. Densidad del objeto, volumen del objeto por aceleración. Vamos a agrupar densidad del objeto, volumen del objeto, gravedad, con el otro término que tiene densidad del objeto. Densidad del objeto, volumen del objeto por aceleración. Y esto es igual, pasamos del lado derecho, densidad del líquido, volumen del objeto por gravedad. Podríamos haber hecho una simplificación anterior, pero la podemos hacer ahora. Término que se repite en todo, lo simplificamos. Listo. Entonces, tenemos densidad del objeto por gravedad menos densidad del objeto por aceleración igual a densidad del líquido por gravedad. Podemos sacar factor común antes de reemplazar. Densidad del objeto sería la gravedad menos la aceleración. Estamos factorizando estos dos términos. Y esto es igual a densidad del líquido por gravedad. Como el problema pide densidad relativa, vamos a poner la ecuación por acá. Densidad relativa, no se olviden que era igual a la densidad del objeto dividido para la densidad del líquido. Esa es la fórmula de densidad relativa. Entonces podemos directamente hacer ese cálculo. Déjenme separar. Me va a quedar entonces que densidad del objeto dividido para la densidad del líquido va a ser igual a gravedad sobre G menos A.
Vamos a hacerlo mejor, vamos a poner G menos A. Esto entonces, vamos a terminar el cálculo. Sería entonces que la densidad relativa, porque esto es densidad relativa, va a ser igual gravedad, que vale 9.8, dividido para 9.8 menos la aceleración, menos 6.2. 6.2. Entonces, densidad relativa de esa esfera que se está hundiendo, vamos a hacer la división. 9.8 dividido para 9.8 menos 6.2. Y nos queda 2.7. Como es relativa, no debe llevar unidades. Entonces sale densidad relativa 2.7. Una densidad relativa de 2.7 significa 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, para convertirlo en unidades del sistema internacional, yo multiplico por 1000. Entonces estamos hablando de que esta esfera tiene una densidad de 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Si ustedes buscan en una tabla de densidades y materiales, encontrarán que la esfera estaba hecha de aluminio. Muchas gracias por su atención.